Bueno, voy a hacer un vídeo ahora intentando explicar el conocimiento en Descartes y comparándolo pues con San Agustín y con Santo Tomás para que se entienda un poco hasta qué punto pues existen ciertas raíces o relación con lo que es la Edad Media. No hay una ruptura absoluta, hay diferencias evidentemente, pero digamos que existe una cierta continuidad histórica a nivel de pensamiento. Voy a empezar explicando un poco la relación entre razón y fe, que no sé si podéis ver correctamente aquí, ¿vale? Y bueno, veis que San Agustín, que como sabéis es del siglo IV después de Cristo, porque la Edad Media va a durar del siglo IV después de Cristo hasta el siglo XIV incluido, es decir, 11 siglos aproximadamente. Y esta sería un poco la relación de fe y razón hasta que llegamos a Santo Tomás. Cuando lleguemos al siglo XIV, Santo Tomás es del siglo XIII, San Agustín del siglo IV, la teoría agustina va a tener muchísima repercusión, porque a pesar de que aparece en el siglo IV, pues sus ideas se van a mantener pues casi hasta que aparece Santo Tomás. Y otras, pues incluso Santo Tomás las va a admitir tal cual. Vamos a ver un poco cómo va esto. Esto lo expliqué anteriormente en un vídeo, pero lo voy a volver a repasar, ¿de acuerdo? Si atendemos a lo que sería para San Agustín, la fe y la razón están en consonancia, de tal manera que la razón de alguna manera está supeditada, ¿no? Limitada por la fe. La fe de alguna manera incluye lo que sería la razón. Es decir, la razón en ningún momento debe contradecir en nada a la fe. Y yo digo está por debajo de esta porque la razón es un conocimiento imperfecto y la fe perfecto. Esa es un poco la definición que hemos visto que se da en la Edad Media sobre ambas capacidades o ambos aspectos, ¿no? La fe es un conocimiento perfecto porque proviene de Dios, porque Dios nos lo da, porque es una especie de revelación. Y la razón, sin embargo, que proviene del ser humano, que es imperfecto, pues se puede equivocar. Entonces, por eso es preferible que cuando entran en conflicto fe y razón, sea la razón la que se les diga, ¿no? Porque es imperfecta y puede estar equivocada. Bien, cuando aparecen las ciudades, cuando aparece la universidad, que de alguna manera es una institución no ligada directamente pues a un feudo que puede ser de la iglesia o a un señor feudal que debido al vasallaje necesita ese respaldo eclesiástico y por lo tanto lo defiende. Esta institución, que es más laica en ese sentido, no tiene esa, no está supeditado, ¿no?, a la fe, en ese sentido, o a lo que se pondría en la fe, va a aparecer un grupo de intelectuales que van a defender las ideas aristotélicas, según ellos, aceptando lo que va a decir Averroes. Ya os dije en el vídeo anterior que Averroes no dice que la fe y la razón deben estar separados. Al fin y al cabo vive en una sociedad que también vive en una sociedad medieval, vive en una sociedad en la que la fe está por encima prácticamente de la razón y también puede ser acusado de alguna manera de ideas contrarias a lo que sería el aspecto religioso, aunque existe más libertad en esta zona, que es donde vive, perdón, sí, bueno, hay un poco más de libertad en el mundo árabe, pero tiene que tener cuidado, no puede decir tampoco cosas como la que está diciendo Sigurd de Brabante, ¿no? Entonces, Aristóteles, o la interpretación aristotélica a través de Averroes, según Sigurd de Brabante, es que la razón se ocupa de unos aspectos y la fe de otros muy diferentes. Es decir, la parte de la ciencia sería de la razón, la parte de la creencia sería de la fe. Un concepto muy moderno que va a recoger más adelante Guillermo de Ockham. Santo Tomás tendrá que responder a Sigurd de Brabante y para hacerlo va a intentar plantear una posible solución. Y es que a pesar de que existen cuestiones que solo afectan a la fe, por ejemplo los milagros solo son explicables desde la fe, y a pesar de que hay cuestiones que solo afectan a la razón, cuestiones físicas por ejemplo, hay un apartado, un fragmento de información, una serie de ideas
que pertenecen a ambos ámbitos. Y esa serie de ideas serían, por ejemplo, pues la existencia de Dios, el concepto de ley natural, etcétera. Se pueden explicar desde la fe o desde la razón. Bueno, voy a intentar explicar lo que es el neoplatonismo. Lo que va a ser eso, el neoplatonismo. Y el concepto de trascendencia. El neoplatonismo defendía de alguna manera que estaría Dios, por debajo de Dios podrían existir de alguna forma las ideas y por debajo de las ideas pues estaría el mundo, ¿no? De tal manera pues que existiría una especie de separación o trascendencia entre lo que es Dios y el mundo. Este concepto neoplatónico es el que va a recoger el cristianismo, ¿vale? Entonces, los pensadores cristianos van a defender un concepto de Dios completamente ajeno al mundo, ¿vale? Trascendencia significa separación. De Dios y del mundo. Lo que van a hacer los pensadores cristianos es que en la mente de Dios van a introducir las ideas. Porque no pueden existir dos seres igual de potentes. O sea, a ver, Dios no puede existir a la vez que las ideas. Eso significaría de alguna manera que Dios no es tan poderoso. Un cristiano no puede admitir esta idea, este concepto, ¿no? De que las ideas y Dios existen a la vez, son igual de eternos, etc. Algo así como que existe una realidad, que son las ideas, que son perfectas, tanto como Dios, ¿vale? Etcétera. Entonces, la única solución que se le ocurre al mundo cristiano es coger las ideas y meterlas en la mente de Dios. Con lo que así salvamos la trascendencia divina, Dios es independiente del mundo, pero a la vez salvamos el concepto de ideas que va a servirnos para utilizar de alguna forma las teorías griegas, sobre todo la teoría platónica. Bueno, aquí tenéis un poquito lo que pasó con las ideas de Dios, ¿no? Tenemos a Platón, como lo veis aquí, tenemos los dos mundos, en azul el mundo de las ideas, en color más clarito el mundo sensible. ¿Vale? Como veis, tenemos aquí que en el mundo de las ideas estarían las ideas y el demiurgo, que en el fondo es una especie de idea para Platón, que ya sabes cómo funciona, ¿no? El demiurgo observa las ideas perfectas y copia el orden en el mundo sensible. Esto sería Platón. ¿Qué hace la Edad Media? ¿Qué hace San Agustín para casar el dogma cristiano con lo que va a ser Platón, ¿no? La teoría platónica? Pues básicamente hace lo siguiente, coge las ideas, coge el demiurgo y lo transforma en Dios, solo que va a ser una realidad perfecta, omnisciente, omnipotente, etc. Es decir, todo lo puede, todo lo sabe, es el bien, ¿vale? Está en todas partes, etc. ¿Vale? Y a Dios, para que no existan las ideas aparte, como pasaba en el mundo neoplatónico, ¿vale? Para los neoplatónicos, va a coger las ideas y las va a salvar metiéndolas dentro de la mente de Dios, de tal manera que al final la única realidad verdadera es Dios. Y las ideas están en su mente. Si es como Dios crea el mundo, siguiendo el orden de las ideas que se encuentran en su mente. Pues básicamente esta es la solución que da San Agustín al problema, que como ves parece sencilla, pero bueno, consiguió sintetizar ambos planteamientos. Bueno, respecto a lo que va a ser el conocimiento en Agustín, esto es San Agustín, es muy curioso. Hay que decir que San Agustín no era creyente en un principio, su madre lo era cristiana, pero él no lo era, él no era cristiano, era hijo de un patricio romano y una cristiana, eso sí se sabe por la historia. Y en un principio pues él no era creyente en absoluto, de hecho era más bien escéptico.
Y ya sabemos que cuando viaja a Italia, escucha a San Ambrosio, pues se convierte, ¿no?, al cristianismo. Bien, cuando llega el momento de su conversión, San Agustín va a intentar explicar de alguna forma, o va a intentar solucionar ese escepticismo al que él tuvo que enfrentarse, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ser humano, qué hace el individuo ante el escepticismo, ante la duda, ¿no? Y la solución de Agustín es muy curiosa, porque es una solución que en principio se parece a la de Descartes, ¿no? Porque dice, lo único salvable, cuando todo es dudoso, es mi conciencia. Y en ese sentido es muy parecido a Descartes, porque fijaos bien en la frase, si me equivoco, existo. Se parece muchísimo a la frase que dirá Descartes, pienso, luego existo. La diferencia con Descartes, y por lo que San Agustín es medieval y no es moderno, es que esta conciencia, ¿vale?, no es una conciencia independiente, no es una conciencia, no es una sustancia real por sí misma. Necesita, para llegar a este enunciado, para llegar a esta realidad, necesita de Dios. Es decir, para que el hombre llegue a saber y a darse cuenta de que la conciencia es lo único que puede salvarse en la duda, esa conciencia debe estar dirigida o iluminada por Dios. Y esta teoría se llama la teoría de la iluminación, que es una teoría que va a defender San Agustín. Para San Agustín, evidentemente, esa conciencia me lleva directamente a la existencia de Dios. Por eso soy capaz de superar la duda, ¿vale? Por eso soy capaz de superar el escepticismo. Yo digo, se parece muchísimo a Descartes. La única diferencia es que para Descartes el pensamiento es completamente independiente, es una realidad que existe, ¿vale? Y desde ese punto de vista es moderno, mientras que para Descartes, para San Agustín, ese pensamiento no es independiente de Dios, porque Dios es lo primero que conozco, que es lo primero que conoce mi conciencia y lo que le hace superar la duda. ¿De acuerdo? Pero es curioso, el planteamiento es la conciencia. Curiosamente, algo a lo que llega nuestra mente en una época de decadencia a nivel de pensamiento, ¿no? De escepticismo, de duda, en el que no existe, pues, unos conceptos, ¿no? Digamos, unos valores firmes o una realidad firme, ¿no? Sino que el mundo parece que se está desmoronando a nuestro alrededor, que es un poco lo que le pasaba a San Agustín, ¿no? O lo que vivió San Agustín. Bueno, el concepto de verdad como adecuación estará en Descartes, existirá hasta Descartes, va a existir en el mundo antiguo y en el mundo medieval, y lo único que se basa es en el ajuste, ¿vale? Existe un ajuste entre las ideas que están en la mente de Dios en este caso, o las ideas en el caso de Platón, y lo que sería mi pensamiento, ¿no? Si existe ese ajuste, hay verdad, y si no existe ese ajuste, pues no existe la verdad, ¿vale? Bien, pues básicamente esto es a lo que se refiere la teoría de la. Para que quede más claro, bueno, pues tenéis aquí una representación pictórica, ¿no? Como veis, este concepto de iluminación no es extraño, curiosamente, ¿verdad? No aparece muchísimo en muchísimas obras pues de diferentes siglos. Y básicamente está exponiendo pues la revelación divina, ¿no? El conocimiento a través de la revelación de Dios. Bueno, aquí tenéis la diferencia de Descartes y Agustín. Aquí en San Agustín veis, si me equivoco existo, en Descartes pienso luego existo, se parecen muchísimo. La diferencia, evidentemente, es que aquí la razón está iluminada por Dios y eso es lo que le hace superar la duda, mientras que aquí la razón cartesiana está sola, ¿vale? No necesita de ningún Dios. De hecho, incluso pone en duda a Dios. Ya lo habéis visto en el vídeo anterior. Y luego pues tendríamos que esta es la razón de que Agustín sea medieval y de que Descartes sea moderno. La mente, en el caso de San Agustín, el alma humana necesita de Dios. En el caso de Descartes, el alma humana, la mente humana, es completamente independiente y es una realidad por sí misma. Bueno, vamos a ver también el conocimiento en Santo Tomás para que podáis entender un poco mejor
todo lo que va a suponer lo que venga después a nivel de conocimiento, etc. El conocimiento en Santo Tomás, curiosamente, no tiene nada que ver con el conocimiento en Descartes. Lo voy a explicar por una razón, porque así vamos a entender muy bien por qué las pruebas de la existencia de Dios usadas por Descartes, curiosamente no son las pruebas de la existencia de Dios usada por Santo Tomás, sino las usadas por San Anselmo, que es agustino al fin y al cabo, ¿vale? Y en relación alguna con la teología negativa, que también está relacionado con el argumento noológico agustino. La razón es muy simple. Mientras que San Agustín plantea que lo primero conocido es Dios y hay que mirar interiormente para llegar al verdadero conocimiento, porque el mundo exterior no me va a dar ninguna información verdadera, Santo Tomás parte del punto de vista contrario. El verdadero conocimiento comienza por la experiencia, es decir, por los sentidos. En ese sentido, desde ese punto de vista, se parece mucho más a Aristóteles, Santo Tomás, y curiosamente, Descartes va a ser muy parecido a Agustín en el sentido de que el conocimiento también está dentro de nosotros, no fuera. ¿Vale? Es decir, el conocimiento para Descartes está en el interior, en las ideas innatas. Y esas ideas innatas, evidentemente, no se encuentran en la información que va a transmitirme los sentidos. Por lo tanto, el conocimiento en Descartes no proviene del mundo externo, sino que proviene de una lógica interna. Ya no estamos hablando de Dios, como en San Agustín, ya no es Dios me está iluminando para llegar a la verdad. No, ahora es la lógica interna de la razón la que me va a llevar a la verdad, según Descartes. Pero tenéis que tener en cuenta que, curiosamente, no comienza por los sentidos el conocimiento cartesiano, sino que el conocimiento cartesiano comienza por la parte innata que está dentro de nosotros a nivel racional y lógico y matemático. Bien, quería poner esto simplemente para que quedase claro, ¿no? Entonces, veis cómo el ojo, o sea, que es una representación de los sentidos, ¿vale? Percibe los objetos. ¿Qué es lo primero que pasa cuando yo percibo los objetos? Pues que tengo una experiencia, ¿verdad?, de ese objeto a nivel mental, ¿no? Me represento mentalmente el objeto. Eso lo hace el entendimiento posible en Santo Tomás. Cuando vamos a Aristóteles, curiosamente se llama entendimiento paciente, paciente de no hacer nada, solo recibir, ¿vale? Y a continuación, esto que hace el entendimiento paciente es abstraído por el entendimiento agente, que es el que se queda con la estructura básica, con la forma general, dirá Aristóteles y también Santo Tomás, por supuesto, y es el que llega a las ideas que, según Santo Tomás, está en la mente de Dios. Es decir, que la mente humana tiene que hacer un verdadero esfuerzo para llegar a la verdad y a Dios, según Santo Tomás, ¿vale? No es una mera revelación, ¿vale? Como pasaba en San Agustín. Aquí tiene que haber un esfuerzo mental para llegar a esa verdad. Voy a explicarlo de otra manera, ¿vale? Para que se entienda. Dejo de escribir. Bueno, intento explicar un poco esto. Santo Tomás intenta, de alguna manera, responder al averroísmo latino, intenta responder a la teoría aristotélica. Por eso, Santo Tomás parte de la experiencia, o intenta partir de la experiencia para llegar a Dios, y exige al hombre un esfuerzo para acceder a lo divino. En este sentido se parece muchísimo a Averroes, ¿vale? ¿Por qué? Porque recordemos que para Averroes había dos formas de llegar a la verdad divina. Una, a través de lo que sería la fe. Esto se parecería muchísimo al concepto de fe, ¿verdad? Iluminado.
por Dios. Esto es San Agustín, como podéis ver. Y por otro lado, existen seres que son capaces de usar su propio entendimiento para llegar a Dios, ¿no? A lo que sería la existencia de Dios. Entonces, curiosamente se parece muchísimo a Averroes, muchísimo más que Siger de Brabante, por ejemplo, y que el averroísmo latino. Bueno, pues básicamente este es un poco el planteamiento de Tomás de Aquino, que intenta responder al averroísmo latino que existía en su época. Fue acusado también de herejía en muchos casos y de parecerse pues a ese averroísmo latino, y esto le dolió bastante a Santo Tomás, puesto que luchó toda su vida contra esta idea. Pero bueno, que sepáis simplemente eso, que este autor en ese sentido, curiosamente, utiliza estos conceptos para intentar responder a esa idea, ¿no?, de su época. Y bueno, voy a terminar, porque ya queda muy poco, con lo que sería la diferencia entre lo que es el realismo y lo que sería el idealismo. Realismo. Aquí tenéis el realismo. ¿Qué es el realismo? El realismo es que la realidad está fuera del sujeto. ¿Es realista Platón? Por supuesto, porque las ideas se encuentran fuera de la mente del sujeto. Esto sería el sujeto, su mente, esto es el objeto. Recordemos que en todo conocimiento hay un sujeto y un objeto. Un sujeto que conoce y un objeto que se puede conocer. Bien, las ideas no están en la mente del sujeto, sino fuera. Y las ideas son la realidad para Platón. Por eso no nos puede extrañar que Platón sea un realista. Alguna gente llega a decir que Platón es idealista, porque para él la realidad son las ideas. Bueno, es otra forma de interpretarlo. De todas maneras, que tengáis claro que Platón es un realista por el simple hecho de que, como digo, la realidad está fuera del sujeto. Así es como lo vamos a interpretar nosotros. En el caso de la Edad Media pasa exactamente lo mismo. Las ideas están fuera del sujeto. Si lo veis bien, están en la mente de Dios, así que están fuera del sujeto. Desde ese punto de vista, tenemos, por lo tanto, realismo tanto en el mundo antiguo como en el mundo medieval. Frente al realismo medieval y antiguo, ya sea el platónico, ¿no?, poniendo las ideas en el mundo de las ideas, ya sea poniendo las ideas en la mente de Dios, eso ya me da igual. Llamémosle a este círculo azul mundo de las ideas si es Platón, llamémosle mente de Dios si es la Edad Media, eso ya me da igual, ¿vale? Estas ideas, ¿vale?, de alguna manera están, ¿no?, o llegan a la mente del hombre, bien a través de una separación del alma del cuerpo cuando muere el cuerpo y el alma va al mundo de las ideas y las contempla, es una opción, bien a través de lo que sería una iluminación. Pero no solamente una iluminación, falta aquí una flecha hacia abajo, lo siento, se me ha olvidado, sino que también existiría un esfuerzo por parte del hombre, por parte del individuo, para llegar a las ideas, ¿vale? En el caso de Platón sería el recuerdo, ¿no?, que es ese esfuerzo que hace el hombre para llegar a las ideas. En el caso, por ejemplo, de Santo Tomás, sería el entendimiento paciente y agente, ¿no?, intentando llegar a través de la experiencia primero y de la razón después hasta las ideas. Bueno, pero en cualquier caso, como veis, las ideas están fuera de la mente del sujeto. El idealismo no. El idealismo significa que las ideas ya no están fuera de la mente del sujeto, sino que hemos cogido las ideas y las hemos puesto dentro de la mente del sujeto. Por lo tanto, el sujeto aquí es pasivo, no hace nada, ya que las ideas simplemente van a llegar a él desde fuera, la realidad llega desde fuera de una forma directa, mientras que aquí el sujeto es activo porque las ideas ya están en su mente, ¿vale? El problema que se va a encontrar el idealismo va a ser cómo sé que las ideas de mi mente se parecen al objeto, ¿no?, que está fuera de mi mente. Porque aquí tenemos una garantía, ¿no? Tenemos, por un lado, que las ideas están fuera y por lo tanto yo intento acceder a ellos, pero que esas mismas ideas son las que se han utilizado para construir este mundo. Por lo tanto, si yo accedo a las ideas, conozco el mundo. Y la verdad es posible. Hay un ajuste entre lo que pienso, a lo que llego, ¿vale?, y la realidad externa. Así pues, aquí es posible el conocimiento. Pero ¿y aquí? ¿Quién me asegura que puedo conocer?
Bien, tenemos dos posturas para el idealismo. Una es el racionalismo y otra es el empirismo. El racionalismo, que es donde estaría Descartes situado, va a intentar salvar el problema entre lo que serían las ideas que están en la mente del sujeto y el objeto externo, el mundo exterior, diciendo que Dios crea tanto al hombre, el cuerpo del hombre, su mente, como el objeto. Y Dios pone en la mente del hombre las ideas. Por lo tanto, como Dios es bueno y no va a permitir que yo me engañe, las ideas que pone Dios en mi mente van a ser iguales al objeto exterior, con lo que en el fondo vuelve a existir conocimiento y posibilidad de tal conocimiento. Eso es el racionalismo y eso es Descartes. En el empirismo, sin embargo, no vamos a tener a un Dios que justifique de alguna manera o permita que las ideas que están en mi mente tengan necesariamente que ser iguales al objeto. No es que no sean iguales, es que no lo sé. Y por lo tanto no nos va a extrañar que el empirismo pues caiga en el relativismo y en el escepticismo, porque nadie me asegura que las ideas de mi mente se parezcan al mundo exterior, con lo que nadie me asegura el conocimiento. Y bueno, hasta aquí básicamente un poco a grandes rasgos lo que sería el racionalismo, lo que sería el idealismo y la diferencia con la Edad Media a nivel de conocimiento y realidad.